bien. Bueno, práctico número 2. ¿Qué pide el práctico 2? Dice crear una aplicación que conste de dos activities. Dos activities. La activity principal permitirá al usuario buscar una lista de libros, buscar un libro de una lista de libros y al pulsar el botón buscar mostrará en la segunda activity el libro encontrado, todo el detalle de ese libro encontrado. Usted deberá desarrollar el proyecto utilizando MVVM y hacer uso de ViewBinding en sus vistas. ¿Sí? Luego lo subís al repositorio de GitHub y entregas el link. Tengo dos activities y las vistas de las dos activities son básicamente esto. Las vistas están de guía, ¿sí? Lo que sí tengo que entender es que en la primera activity tiene que haber algo, ¿sí? Un cuadro de texto en donde el usuario pueda escribir el título del libro a buscar. Bien. Y cuando hace clic en buscar y lo encuentra el libro, ¿sí? Tiene que mostrar en otra activity el detalle de ese libro, ¿sí? Bien. Entonces, me voy dando cuenta de que tendría que tener en mi proyecto una entidad de qué tipo. Biomodel. Una entidad, en el modelo tendría que tener una entidad de qué tipo. Ah, del libro. ¿Del tipo? Sí, se cortó justo. ¿Del tipo? Libro. Libro, exactamente. ¿Sí? Así como en el ejemplo que hicieron el día miércoles, teníamos en el modelo una entidad de tipo usuario, ¿sí? Bueno, acá tendríamos una entidad de tipo libro. ¿Qué tendría que tener esa entidad de tipo libro? Y tendría que tener un título, un autor, qué sé yo, la cantidad de páginas, el año de publicación. Podría tener una imagen o no, ¿sí? Y un resumen. Perfecto. Con que tenga título, autor, tamaño de página, es lo mismo, ¿sí? Esto vuelvo a repetir, es como guía. Perfecto. Entonces tendría que tener mi proyecto una entidad en el modelo de tipo libro. Bien. Ahora, yo voy a tener que tener también en algún lugar una colección de esos libros, ¿sí? Para que cuando el usuario ponga acá el título del libro, lo busque en esa colección, ¿sí? Evidentemente, esa colección de libros, en- a esa colección de libros no voy a accederla a través de un API, porque no sé. Tampoco le voy a acceder a una base de datos local, porque tampoco sé. Entonces, la voy a emular a esa colección en memoria, ¿sí? ¿De qué manera, por ejemplo? ¿Cómo, por ejemplo? Una lista de libros. Eso. Armando ¿Cómo una lista. emularía esa colección de libros en la memoria RAM, y con una lista de libros, ¿sí? O un Claro. set de libros, ¿está? Bien, una lista de libros. ¿Y qué implementación usarían de lista? Podría ser, a ver, ¿qué se les ocurriría? Un array list. Bien, un array list, un vector, ¿m? Un array list está perfecto. Bien, y la pregunta del millón, ¿en dónde tendrían esa lista de libros? En el main, en el view Mm, model del main. Biomodel. Eso, sí, lo más correcto, lo más adecuado podría ser en el view model del main, podrían tener de manera privada ahí una array list de libros y tener un método privado ahí adentro que cuando se cree el view model, que lo llamen desde el constructor del view model, llene con 4 o 5 libros esa lista. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, cosa de que cuando el usuario busque, ponga el título del libro a buscar, llame del view model al método que lo busca y cuando lo encuentra el libro, ¿qué haría? Y podría hacer que, no sé, me guarde el título y cuando vaya a la otra activity en el viewmodel haga la búsqueda de nuevo y lo muestre. Nada, ya cuando lo encontró acá, ¿sí? En el viewmodel,
Cuando encontró el libro, lo meto en el intent a ese libro y se lo mando a la segunda activity para que lo muestre. ¿No? ¿Podría ser? Y sí, Sí, Bien. Y pregunto, como yo tengo intención de ese libro que encontré, enviarlo en el intent, la clase libro, ¿qué tiene que implementar para que yo lo pueda enviar en un extra en el intent? serializable. Muy serializado. bien, pero son unos genios. Bien, ¿alguien terminó todo el práctico? Yo lo ¿Todos? terminé, profe, pero no, cuando me dice que no, como que falla. Se abre y se cierra rápido. Se abre y se cierra y se prende y se apaga la luz del faro. Bueno, entonces si se cierra, quiere decir que hay una excepción, ¿sí? Que hay una excepción. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a usar esto. Nos va a quedar. Tenemos la entidad libro. Mostrarnos la entidad libro. ¿Qué le puso usted al libro? Le puso que tiene un título, un ISBN. Perfecto, perfecto, perfecto. Y la cantidad de páginas, ¿cierto? Bien. Ujú. Después les voy a mostrar cómo ponemos una imagen, por ejemplo, y la podemos usar ahí. Pero bueno, así está perfecto. Libro, genial. Y ahora, ¿qué dijimos? La activity, el main es el que tiene la búsqueda, ¿no? ¿Me mostrás la vista del main donde, cómo pensaste la búsqueda? Está bien. Un edit text con un botón. Dos Genial, botones. genial. Y a ver el view model del main activity, ¿qué tareas tendría el view model? Y Acá este, lista de libros, de bien, buscar libro. eso. La tarea que tendría es la de buscar libro. Sí, señor. Ujú. Em, bueno, tiene la lógica de la búsqueda del libro. Cuando lo encuentra al libro, cuando encuentra dentro de la colección de libros un libro cuyo título sea igual al que recibe por parámetro el método, fíjense que es lo que hace desde acá, perdón, es lo que hace desde acá, eh, esto. Lo que hace desde acá es llamar a la otra activity, ¿ven? Y fíjate, él llama a la otra activity. ¿M? Llama a la otra activity. En este caso, para iniciar la activity necesita el contexto, la forma que tiene de iniciar, de obtener el contexto con el Get Application Context. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a la otra activity, ¿sí? ¿Cómo sabe la otra activity qué libro es el que tiene que mostrar? O, ¿cómo va a saber la otra activity? ¿Puede pasar libro Va a la otra o no? activity. Claro, todavía no empezaste la otra activity, ¿cierto? Claro, ¿ves? Llegas Claro, acá, no, espera. llega acá y acá, ¿qué hago? Y tengo que mostrar el libro. ¿Pero qué libro? Si nunca, yo de acá no sé qué libro eligió el usuario, ¿sí? Entonces, eh, tengo dos opciones. O le paso el título y acá hago otra vez la búsqueda en el view model de esta segunda activity, o ya le paso el libro encontrado, ¿no? Que la responsabilidad de la primera activity sea buscarlo y la segunda, mostrarlo, ¿sí? Entonces, lo que te faltaría ahí sería en el view model del main activity, es cuando envías el intent, mandale el libro que encontró a través del intent. Acá le hace el intent. Y ahí envíale a través del intent el libro que encontró. Este, que es punto extra era. Ese, sí, ¿Cuál? Y el que tiene que enviar un libro, Ah, eh, te va a enviar el objeto directamente. claro. ¿Y con cuál era? No. ¿Es el que usa serializable o Claro.
Está más arriba, te lo pasaste. O sea, usás el put extra, ¿viste? Pero vos tenés para los tipos primitivos y algunos tipos más usados, string, ¿sí? Pero no tenés para mandar un auto, para mandar un alumno, para mandar un, ¿sí? Pero sí tenés para Claro. mandar un serializable. No importa, vos ponés, no hace falta que lo elijas, ¿sí? Con que pongas put extra, ¿sí? El primer parámetro es la etiquetita, el nombre, un string con la etiqueta que lo va a identificar al valor, porque los datos van en el formato clave-valor, ¿no? Eh, Y el libro. Del otro lado, el objeto, ¿no? Bien. ¿No? o sea, ¿le pasó todo el libro? Pásate todo O, el libro, ¿para qué le vas a mandar el título? Porque si le mandas el título solo, del otro lado va a tener que buscarlo, ¿sí? Y el punto y coma. claro, para acá le estoy pasando un... Está bien, un string debe ser put serializable extra, creo que es. Hay que cascarlo, ¿no? ah, Yo no encontraba, Ah, profe, no, porque te está el faltando, serializable. claro, put extra, está bien, put extra está bien, put extra. Claro, que yo no encontraba otro y puse ese y lo tuve que castear el libro. Y No, tuve que ir a la clase. lo que te está faltando es que el libro sea serializable, ¿sí? Eso también tuve que hacerlo. Anda a la clase, a la clase libro. Cuando vos a un libro lo querés mandar a través de un intent, cuando un objeto lo querés mandar, cuando un objeto de una determinada clase lo querés mandar, esa clase tiene que implementar serializable. Te falta decirle que la clase libro implementa serializable. ¿Qué es serializable, profe? Serializable se le llama a todos los objetos que vos vas a almacenar, ¿sí? En la memoria, en el disco o en la memoria interna del teléfono, aunque sea temporalmente, ¿sí? Todos los objetos de las clases que vos quieras guardar, ¿sí? Para recuperarlos, es decir, quizás vos te interese guardar un libro con el título, el nombre que tiene y todos sus datos, y después recuperar ese libro nuevamente en otro lado. Entonces se llama serializar ese proceso de persistir, ¿sí? Un objeto, de guardar un objeto. bien, acá Bien, se lo envío. ahí se lo envías, genial. Y los mutables los usás para mensajes, nada más, ¿no? Los mutables. Los estás usando para Sí, mensajes, sí. ¿sí? ¿Y por qué envías un libro? ¿Por qué pones un libro? ¿Por qué tenés un mutable de libro también? ¿Qué mostrás en la vista del libro? No te muestra nada. ¿O qué? No, todavía no. No, no, me refiero fíjate, en el main activity, en el view model del main activity, tenés dos mutables. Acá. Cada mutable que yo veo Sí, ahí, digo, este chico quiere mostrar algo. O sea, si envías si tenés un mutable de string, digo, bueno, acá este Martín va a enviar un string a la vista, ¿sí? Y si veo un mutable de libro, va a enviar un libro a la vista. Pero esta es la vista de búsqueda, pero no sé para qué va a enviar el libro. El del string, leyendo el código, me estoy dando cuenta que en el mutable del string es cuando vos ponés si no se encontró, ¿sí? ¿Estamos? sí, acá, sí. Y en el mutable del libro veo que pones el libro que encontró, pero lo que no sé es cómo lo usás. Entonces vamos al main activity que No, quiero ver cómo lo usás. Tenés los observers de esos mutables. Ves que el único que usás acá no, es el no. em, es el del mensaje, ¿sí? Tenés el observer del mensaje. Mm, ¿Se entiende? En la línea 28. En la línea 28 pones el observer del mensaje, sí, ¿sí? O sea que este método, esto, va a reaccionar cuando vos en el view model no encuentres el libro. Cuando el libro que buscaste desde el activity no lo encuentre en la lista, no encuentro. ¿sí? Mm, Ahora, fíjate que
a ese mutable de libro que vos tenés acá, no lo usás para nada en la vista. ¿Sí? No. Lo Entonces hicimos ayer sacalo. con la profe, eso de mutable libro. Sí, eso Creo que lo era hizo para pasar el porque libro que la encontrábamos otra. a la vista. Bueno, entonces, está bien. Si yo pongo el mutable de libro, ¿qué significa? Tendría que tener un observer del lado de la activity para que cuando encuentre el libro, desde la activity haga el intent que vaya a la otra activity. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero acá, por como él lo armó, fíjate que directamente él va a la otra activity desde el view model. ¿Sí? Si yo pongo acá el observer, Bueno, ¿sí? Ve que él acá, directamente, cuando encuentra el libro, directamente se va a la otra activity. ¿Sí? Entonces es como que a este mutable del libro no lo usó. ¿Sí? ¿Puedo yo llamar una activity desde el ViewModel? Sí. Ahora, pero no, yo, profe, yo lo que hice fue, cuando encontró el libro, en lugar de llamar a la otra activity desde acá, lo que hice, le seteé el mutable del libro, entonces en la activity, en el observer, cuando reacciona, ahí hago el intent para mandar a otra activity al libro. ¿Está mal? No, también está bien, cualquiera de las dos formas. Pero por como él armó acá ahora esto, este mutable de libro, él no lo está usando, no tiene ningún observer en la activity. Es que, ¿sí? Entonces, ujú. tranquilamente podés prescindir de este mutable en el caso tuyo, Martín. Podrías sacar ese mutable porque no lo estás usando y Profe, directamente entonces ese también, mutable no lo podemos usar en la vista que mostramos el libro, solo en el main. claro, porque este view model, yo, porque este view model está vinculado a la activity main, ¿sí? Tengo que tener un view model por cada activity. Es la buena práctica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, Sí, sí. cómo? Tengo Sí, que sí, tener un sí. view model por cada activity, ¿sí? Ah, Este mutable que yo pongo acá va a ser para que lo lea, que lo observe la activity a la que está vinculada este view model. Y este view model es del main activity. Este view model es del main activity, ¿sí? La Profe, y activity en que... el intent extra, put extra, ahí le estamos mandando el libro a el La segunda libro activity. activity, claro, a la activity del libro. A la activity, a la otra activity, ¿sí? A la segunda Ok, y la que va a mostrar el detalle, que él le está llama bien. libro activity, exactamente. Ahí cuando Ahora, crea el intent, más arriba, no. intent libro. sí, no Ok, veía el nombre, acá se llama libro activity, la activity que va a mostrar el detalle, en el caso de él. ok. ¿Sí? Ahora, en el libro activity, ¿qué va a tener que tener? Un view model, ¿sí? ¿Qué tarea va a tener ese view model? Y en el método, va a tener un método que va a recibir el intent, ¿sí? Va a recuperar el libro, se lo va a poner a un mutable, ¿sí? Y la vista de ese libro activity es la que va a tener el observer, ese libro activity es la que va a tener el observer del libro, y cuando esté el libro, setearlo en la vista, ¿sí? Bien, él hasta acá tiene completo el de la búsqueda. Encuentra el libro, Que va ahora a la tendría que segunda crearme, actividad. creo que tengo que crear un Vue de nuevo, ¿no? ¿Para quién? Para el libro. Entonces, ese view model se va a llamar libro Este, activity view model, ¿sí? esto. Y ahí lo siguen ustedes. No dejes de compartir. Yo, ahí a ver Profe, qué. ya solucioné el problema con el que estaba recién, era por el width que crasheaba. Ah, el alto de Pero o el high, en el edit text. no, sí, Ah, el width del text. Eh, y eso lo hacía crashear. Pero ahora como que funciona todo, me busca el libro y se redirige a la vista de detalle y no muestra nada. bueno, entonces quiere O sea, decir, muestra dos números. entonces quiere decir, fíjate en el método, ponerle un log en el método del view model, del, de donde tiene que mostrar el libro, para ver si te recupera el libro, si lo que viene es el libro.
Claro, porque acá tengo una, como que lo instancia eh, al libro. Un truco. En lugar de empezar con Activity, empiezo con el ViewModel. Y pienso, ¿qué tarea tendría que tener el ViewModel? ¿Cuál es la tarea? Mostrar, Mostrar, mostrar los datos del libro, en realidad no mostrar, sino pasárselo a la vista. pasárselo a la vista, ¿sí? Entonces va a tener que tener un método que sea capaz de recuperar el libro y después a través de un mutable pasárselo a la vista, ¿cierto? Después pienso en el mutable. Puedo ir haciendo en paralelo, ¿va? ¿No? Tiene que ser un método que lo pueda ver la activity. Entonces, ¿cómo va a tener que ser? Público, sí, señor. Y no tiene que Claro, retornar el libro porque para eso lo va a hacer a través del viewModel, del mutable. Bien. ¿Qué nombre y un verbo? ¿Qué sé yo? Leer libro, recuperar libro, algo sí. así. Bien. ¿Y qué necesita recibir este método para recuperar el libro? ¿Cómo se lo mandaste el Link, libro? ¿A través del qué? ¿De un qué? De Get Application, No. ¿En del dónde ViewModel, mandaste? ¿En qué objeto metiste el Linten. libro? del libro, acá. Eh, ¿Cómo se lo mandaste? ¿A través de quién? Le mandaste del Intel. del intent, ¿sí? Ahí metiste el libro. Entonces, este método tiene que recibir un intent. Mm, ¿Cómo se lo vas a mandar al intent? Después vemos. Pero tiene que recibir un intent. eh, Ponelo en minúscula la variable. Es. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué método tiene el intent para recuperarlo? ¿Qué vas a recuperar vos? Un libro, ¿cierto? ujú. Punto, get, get, en esto, Intent. No, el intent ya lo tiene. Fíjate que no, tengo que tenés. recuperar todo el objeto. Get eh, data. No. No. Vos no se lo mandaste en un set data. Se lo mandaste en un put extra. Y vos tenés un método en put extra. Y vos tenés un extra, un get extra, ¿sí? Mirá, Nadia, ¿estás viendo? ¿Viste que tienen Sí, los profe, estoy intent? masticando justo, perdón. No, está bien. ¿Viste que tenés el get extras? ¿Viste hoy cuando en la clase pasada vos decías, ¿y cómo sé cómo se llama el int, cómo se llama la variable, la etiqueta que tiene el intent del USB conectado? Si era state, si era connected. ¿Ves que tienes el método get extras que te devuelve un bundle, que es como una colección? Vos la podés recorrer y extraer las etiquetitas, si no querés usar la IA o la documentación. Ajá. Ahí al costado tienen las etiquetas. Este, y bueno, pero vos ya sabés que la etiqueta, en el caso tuyo, Martín, es libro. Vos le pusiste libro como etiqueta. Y se lo mandaste como un serializable. Fíjate que cuando pones get, mira, borralo otra vez. Cuando vos pones get, tenés un get por cada tipo de dato que querés recuperar. Si vos hubieses mandado un byte, tenés el byte extra. Si Ujú. hubieses mandado un string, char, qué sé yo, extra. Pero vos mandaste un objeto de qué tipo. Un serializable. Entonces tenés Serializable. un get serializable extra. Sí, señor. Bien. Fíjate que tenés dos Bien. métodos serializable extra. En algunos casos uno les va a figurar ¿Este qué como, es? como deprecado, ¿sí? Deprecado significa que lo podés usar, pero no es tan seguro, ¿sí? Ya ha sido reemplazado por otro. Y los deprecados suelen aparecer tachados, ¿sí? Ah, Eso va a depender del SDK que están usando. Quizás para una versión, no sé, 9, puedes usar cualquiera de los dos. Pero para una versión más nueva, no. Si usás el de arriba, ¿sí? El que espera el string de la etiqueta y la clase, ¿vos qué le vas a decir? Get serializable extra, pumba. Bien. Entonces vamos a usar el que ok. recibe los dos parámetros.
El string que vas a poner primero es la etiquetita. Cuando pusiste put extra del otro lado, ¿qué le pusiste en etiquetita? Eh, le había puesto Putexla, libro. Libro. Entonces, la etiqueta es libro. Y va como string. Es un string. Claro. Libro. Libro, Coma. Y le aclara de qué clase es ese objeto que mandás. Y de la clase libro. libro, sí. Espera, ¿qué es? Libro. ¿Sí? Bueno, puse. Libro. Libro. La Sí, libro. clase, no. La clase es libro, en mayúscula, ¿cierto? Porque es la clase. Pero ¿cómo le decís que es la clase? Punto class. Ajá, Y acá. Ah, ya recibió la clase. Ya está sí, recibiendo el libro, ¿no? claro, Bien. punto y coma. Pero libro mayúscula, ¿eh? Porque es la clase. Ah, está bien, importala porque la tenés en otro paquete. Sí, señor. Listo. ¿Qué dice ahí? Ah, que esto, ¿cuál es el API tuya? La 30, Eh, a 30, sí. la 30. Y esto dice es válido recién a partir del API 33. O sea que los que tienen el Android 14, ¿sí? Sí o sí tienen que usar Get Serializable Extra. En el caso tuyo, perdón, los que tienen Android 14 o la versión del API 33, sí o sí tienen que usar el Get Serializable Extra de esta manera, como lo puso Martín. Vos, Martín, podés directamente decirle ahí, sacarle el parámetro del libro.class, porque tu versión del SDK es más chica, tuki tuki tuki, solamente un parámetro solo. Ahí está. Entonces, eso te recupera el libro. Guardalo en una variable para después usarlo. Eco y el nombre. Pero, Bien. Pero pasa algo, que el, este, Hay que que el get cambiar. serializable te devuelve un object, ¿sí? Entonces, como no le aclarás como en este caso, por la versión del SDK que vos estás usando, no le decís que es de la clase libro, entonces asegurás, che, recupera un libro, tenés que castearlo ahí, al libro. y pone para castear acá. Ahí, a la derecha, ahí, ¿dónde está? Entre paréntesis, al tipo que lo vas a castear. Libro, sí. Lo pasás al libro. El object que recupero lo pongo en libro. Bien, Acá. perfecto. Bueno, ese libro que recuperaste es el que querés avisarle a la vista que ya lo tenés. ¿Sí? Está Entonces, bien, entonces tengo que ¿qué tendrías avisar que a la hacer? vista. ¿Y cómo le avisas a la vista? Joder. Eh, La vista ya no es esa. no. Lo tengo que hacer con el. Acá está. ¿Qué te falta? ¿Cómo te- ¿Qué tendrías que tener en el view model para poder después avisarle a la vista que ya recuperaste el dato y que lo muestre? ¿Un qué? Mutable. En el Un view model, mutable. Un un mutable. mutable. ¿Sí? Necesitas ahí Acá. un mutable. Entonces Entonces, acá tengo que declarar un mutable. como atributo, eh, pero lo tengo que declarar fuera. mirá, Acá. antes que te pegue. No, Como acá. atributo, adentro de la clase. No, sí, va atributo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un mutable. Esto es Pero este ¿de qué tipo es? el libro. De tipo libro. Bien. Y algo importantísimo y que no me están haciendo caso y que le están haciendo caso a la IA y que si lo pasan así está mal, por más que funcione, es no lo inicialicen al mutable. No hagan el new en la misma línea. Declarar la variable nada más. ¿Sí? Entonces ahora ese es el get Y de que se ese mutable inicializan. que es el que se va a encargar de inicializarlo. ¿Sí? Género get. Claro. Pero que en lugar de devolver un mutable, devuelve un laydata.
pero que en lugar de devolver un mutable, devuelve un LiData. Y tiene ¿Y qué es una lógica, idea así? sí. Sí, tiene que devolver un LiData porque le vamos a poner un observable. Al enter ahí para que le importe. Bien. Ahora, fíjate que eh, lo que tendrías que hacer antes de devolver, antes de retornar, es asegurarte de que si es nula la instancia del libro mutable, la instancia, si tu libro mutable es nulo, No es no, ¿no? igual null, igual, Son- null, es nulo. Entonces, ahora entre llaves, justamente, ah, también creo que eran llaves. Bueno, ¿habías puesto llave? ¿Qué tenés que hacer ahí? Y bueno, inicializarla. Al libro mutable igual a new mutable la data. no. Esto se va a inicializar cuando Perdón, del pero lado eso del activity pongas un observer. ¿por qué se inicializa como vacío? O sea, porque no va a tener nada, no va a tener un libro. Y No, en el detalle, ahí en la vista de que mostramos el libro, no nos sirve que esté vacío, ¿no? bueno, pero ¿cuándo lo inicializa? En el Main Activity View Model, No, cuando lo encuentras, ¿no? claro, cuando encuentra el libro acá, ahora la línea que le está faltando a él es decirle, a ese mutable, a ese libro mutable, le mete el libro. ¿Es lo mismo inicializarlo abajo del super, profe, o no? ¿Es lo mismo? No, ¿sí? Ah, yo A lo había ver, metido ahí. funciona, ¿sí? Pero Pero hay sí. situaciones en las que vos querés que, digamos, se inicialice cuando le pones el observable. No, ahí para setearlo no es así, porque el libro mutable es un mutable lay data y el libro es un libro. Set value, Es punto set. claro. Ahí es cuando el mutable registra el libro que encontraste, ¿sí? Entonces, y ahora, bueno, esa es la única tarea que tiene el ViewModel. Buscar, recuperar el libro, ¿sí? Y avisarle a la vista que lo recuperó. Entonces ahora sí, nos vamos al activity. Vieron que empezamos por el ViewModel primero. La activity, que es libro activity, es. Entonces va a tener el binding como variable atributo, el ViewModel como variable Eh, atributo, ¿Cómo era esto? private, echo. Eh, ¿Cómo va a ser el binding? Y fíjate, tu activity se llama activity libro, ¿ves? El XML. Entonces la clase seguramente se llama activity libro, activity libro, binding. Ahí ya lo tenés. Pumba. no, Y ponele que yo, binding, de nombre a la variable. eh, Bien. Y lo mismo haces con la clase, una variable atributo del ¿Cómo ViewModel. es? View. Ujú. El nombre de la variable. LB. Bien. Bueno, ahora, ¿dónde las inicializo? Y la buena práctica es inicializarla después de super. Esto lo puedo poner Sí, menos el set content view. ahí. Ese, borralo. El add to edge también lo puedes sacar. Entonces, después de super y antes del set content view, inicializa todo. Ahí inicializa la del binding. El binding libro va a ser igual a, y para inicializarlo, no, con new no. Este tiene el método estático Ah, inflate. activity main. Es activity libro Eh, binding, punto. Inflate, ¿no? Inflate, ujú,
y le pasás la referencia de Get Layout Inflator. Pumba. Listo. Tenés el binding. Ahora el view model. Eh, Igual. Y mira, poner como nombre de la clase. No, tampoco se inicializa con new. Tampoco se inicializa con new. No. Así. Pones es. Android View Model Factory con. Porque es la clase. Ajá. Android. Mayúscula. Ajá. Android View Model Factory. Pumba. Ahí está. Punto. Get Instance. Ese Get Instance crea la instancia de un View Model Factory. Le pasás la referencia de la aplicación. Get Application. Mm. Es. Ya te lo sugería. Ahí, Enter, Echo. Ahora, cerrar el paréntesis ahí de punto create, sí señor. Y en el create, la clase del viewModel, que sería eh, libro activity viewModel punto class. Chao. No. Libro activity viewModel punto class, que es la clase. Y Bien. ahora, Ahora, en el set content view, como estás usando binding, le seteas la vista con el root. Binding libro get root. Sacas todo eso. Ya no lo referencias con la clase R. Directamente binding libro.getRoot. Y ese trae la vista, trae el container, el layout de la vista, el constraint layout. Bien, entonces, bueno, ya tengo todo ahí. Ahora, lo que voy a hacer es, yo tengo que llamar del viewModel al método que va a leer el libro. Pero antes, a ver, si yo llamo del viewModel al método que va a leer el libro, ¿sí? Y le paso el intent, eh, inmediatamente lo que va a intentar hacer es setear el mutable cuando lo encuentra el libro. Pero el mutable está en nulo, porque recién se va a inicializar el mutable cuando vos invoques qué método del viewModel. ¿Qué método tiene el viewModel del libro? este, ¿Y cuál el es del el que? libro. Sí, ves que si yo llamo al método leer libro, le paso el intent, encuentra el libro y va a intentar setear el mutable, ¿sí? Pero el mutable está en nulo. Nunca le dijiste un new acá. ¿Cuándo se inicializa ese mutable? Cuando se invoque qué método del viewModel. Es el que habíamos puesto en el get, El ¿no? de- Claro. El get El mutable. mutable solamente se va a inicializar El cuando libro desde algún mutable. lado invoque el get, cuando desde el Ajá. activity invoque el get. ¿Cuándo invoco el get? Cuando voy a ponerle el observable. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el activity es invocar al get. ¿Sí? Ponerle un observer. O sea, del view model tuyo, de tu Este LB, es llamás al método get. ¿Sí? Entonces ese inicializa el el libro. mutable. Y te devuelve el Ajá. data, ya para que le puedas poner un observer. Punto, punto. Ahí le encadenas Ah, el método observe. observe, le pasas referencia del contexto, Muy this, bien. ajá, coma, y le pasas una instancia de un objeto observador, un observer, new observer, ¿Me observa? echo. ¿Ves? Tic, enter y ya te lo genera. Va. ¿Ves que acá es lo que yo les digo? Esto, esta tarea que pongas en el on-chain, se va a ejecutar de manera síncrona. Cuando en el view model se encuentra el libro, acá estas líneas se van a ejecutar. Vas a recibir el libro encontrado y acá ¿qué pondrías dentro del on-chain? ¿Qué tarea tiene que hacer cuando encontró el libro? Cuando te devuelve el libro que encontró. Tiene que Copiar todos pasarlo los a valores a de la la vista. vista. Ahí sí lo mostrás en la vista, ¿sí? Ven a los campos, digamos. Exactamente, a través del binding, ¿no? Binding pichichu, binding libro. ¿Y el leer libro cuándo lo usamos? Ah, ya lo vas a tener que llamar. Ah, Eh, pero tú vas a que hacer la vista, ¿no? claro, sí, tenés que hacer la vista. Ahí sería binding libro, punto. Por ejemplo, test vio título.
punto set text, pero él no tiene nada en la Ah, vista. ¿Sí? No pongas nada porque no tenés este nada. field título. Eco. El título va a ser text view, set text, ¿sí? Y del libro le pones el título. De adentro, por parámetro le pasas. Sí. Al, por Y parámetro ahí le con pasas. cada uno de los. No, por parámetro, al set text, Ah, por parámetro le pasas del libro ese que recibiste por parámetro, esto queda libro. de ese libro que recibiste acá, el título. Get libro, get título. ¿Sí? Y así cada uno de los datos. ¿Sí? Bueno, y acá está lo que dice Martín. Martín dice, bueno, che, pero a ver, vos me estás diciendo que acá pongo lo que quiero que muestre en la vista cuando encontró el libro, pero nunca lo va a encontrar si nunca le dijimos que lo recupere. Ahora Mm, sí, después de haber puesto los observers, vamos a llamar del viewModel al método que lee el libro. ¿Sí? ¿Dónde lo llamarías? En el onCreate. Sí, bueno, ya que estamos en el onCreate, pero lo harías después de los observers, después del observer. en la línea 35, ¿no? La La 36. 36. Ahí estás. Entonces, Todo esto, ¿sí? Es tu observable. Acá llamas al método y acá empieza una instancia de una clase anónima que implementa observable en el que sobreescribís el método onChain, ¿sí? Mostrando los datos del libro, ¿sí? Y termina ahí la clase anónima en la 35. Eco. Entonces ahí llamás de tu viewModel al método que va a leer el libro. era El, en mi view model. es que LB. Era LVM. LVM. Le estabas errando en el nombre. lvm punto, del libro. Sí, El libro era, ¿no? del libro. Y ahí le tenés que pasar por parámetro el Inter. inten, ¿sí? ¿Y cómo recuperabas el inten acá? Con binding. No, No, Get, intent. get inten. Exactamente. Cuando yo estoy en una activity, el método get inten me trae la referencia al inten que llamó a esta activity. ¿Sí? Bien. El intent que llamó a esta activity es el que él creó en la activity principal, que es la que le pasa al libro. ¿Sí? Entonces, lo único que te restaría ahí es armar en la vista todos los componentes, poner en la vista todos los componentes que sean capaces de mostrar el libro. ¿Sí? Ahí sí me Des- sirvió. Me faltaba eso, el get intent. Esto te faltaría. En la activity del libro, ¿sí? Armar la vista para que muestre el título, eh, la cantidad de páginas. ¿Sí? Bien. bueno, entonces.